Buenas tardes amigos de Mundo UR, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y hoy vamos a estar con ustedes presentando este trabajo, María Claudia Falanelli y mi compañero David Peñarando, un poco para hacer un balance sobre esta primera semana de Trump en su vuelta a la Casa Blanca y cuáles son esas cosas que ha cumplido hasta el momento, esas promesas de campaña que ya ha implementado, como por ejemplo el tema de las deportaciones masivas que bueno, ya le han generado polémica tanto nacional como internacional, David. Por supuesto, María Claudia, siempre un gusto estar acá contigo. Es así. Yo creo que usualmente uno revisa los primeros 100 días de gobierno de cualquier mandatario, ¿no? Pero en el Sí, caso de Trump es particular poder revisar esa primera semana. Yo estuve revisando, por ejemplo, cómo fue la primera semana del gobierno de Donald Trump en 2017. Afortunadamente, la Casa Blanca tiene, bueno, una suerte de resumen de sí. lo que fue esa primera semana. Y cuando hacíamos esta comparación a la primera semana en esta oportunidad, obviamente sí vemos un Donald Trump, bueno, con un discurso mucho más agresivo, con Sí, algunas acciones también más agresivas en cuanto a la más inmigración vertiginoso ilegal, puede ser. totalmente. Y Sí. creo, y si revisamos en aquel momento, bueno, las prometió, no las llevó a cabo todas, y en esta oportunidad lo está haciendo, ¿no? Sí. Como tú mencionabas, esto ha generado todas estas tensiones, esta tensión diplomática con Colombia. Creo que ha sido la más llamativa hasta el momento, porque Sí, sí ha habido quizás algunas tensiones con México, evidentemente, y con Brasil, pero la colombiana, digamos, bueno, dio mucho de qué hablar. bastante, ¿no? Y además se generó tras esta serie de tweets de Gustavo Petro, la posición que, bueno, que él asumió en medio de toda esa situación, pero de alguna manera como que se ha estado resolviendo, por Normalizándose. llamarlo, sí, por ponerle algún nombre. Por ejemplo, ya el día de hoy llegó a Colombia el primer avión con los ciudadanos deportados de Estados Unidos. Esto había generado una serie de medidas que tomó Trump en retaliación a esta medida de Sanciones. Colombia de no aceptar el avión inicialmente. Sí, Por ejemplo, estos aranceles a productos colombianos, correcto. también estas La revocación de prohibiciones, visas revocación de a visas, funcionarios del la gobierno. sección de visas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia iba a dejar de servir. Un montón de afectados, por ejemplo, Andrea Vélez, ella es una de las afectadas por esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo en su momento el lunes cuando fue a revisar y tenía su cita ya cancelada. Solo informa de la cita cancelada, como un correo que también nos mandaron que no tiene nada más, solo diciendo que cancelaron la cita, no dan más información, fuimos a preguntar, tampoco nos pueden responder preguntas porque no tienen atención hoy, dijeron. Entonces pues estamos esperando a que digan qué pasa, porque también, o sea, yo no sé, pero a mí no me parece que la forma en que están manejando esto, o sea, por una red social, no siento que sea la mejor forma de manejar un tema político. Bueno, ese primer avión ya llegó Sí. y no estaban esposados. Entonces, de alguna manera, Colombia no fue que... Esto, sí, esto es importante Sí, aclarar, porque el gobierno de Estados Unidos cuando dijo que iba a retrasar las sanciones que había impuesto por esta negativa del presidente Gustavo Petro de recibir el avión con estos deportados colombianos, ellos en un principio dijeron que ya se había resuelto el impasse porque Colombia había aceptado todas las todos los términos. condiciones en las que Estados Unidos iba a deportar a estos colombianos. Sin embargo, en las imágenes del avión que llegó hoy pudimos ver que estos colombianos que ya están en el territorio de su país no venían esposados, que era una de las peticiones que hacía el presidente Gustavo Petro. Así que allí hay un juego de declaraciones, pero quizás no es tan preciso lo que se había dicho con respecto a lo que había aceptado Colombia de Estados Unidos. Claro, y en la práctica vemos, por supuesto, otra cosa. Pero yo creo que es importante, si vamos a hablar de esto, vámonos al territorio. Vamos a conversar con Estefanía Sousa, ella es corresponsal de Unión Radio en Miami, para hablar sobre, bueno, cómo se está viviendo todo este tema en Miami. Estefanía, gracias por conectarte con nosotros desde Estados Unidos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el ambiente que hay ahorita en Estados Unidos con todo este tema de las deportaciones que ha habido? Estas redadas de las que se ha hablado, que entiendo no es algo oficial, pero sí se están llevando a cabo. Muchísimas gracias, muchachos, por la invitación. Mira, como tú lo señalas, realmente hay un ambiente de muchísima tensión, sobre todo en las personas que se identifican como latinos o hispanos, porque indudablemente las acciones de Donald Trump han sido bastante contundentes, la declaración de emergencia en la frontera sur y este tipo de deportaciones que han pasado durante el fin de semana, sin duda tienen en mucha incertidumbre a las personas que quizás pues no están
bajo un documento legal amparado acá en Estados Unidos, que si bien es cierto, no es un secreto que muchísimas personas están y de forma ilegal, no digamos metidos en algún delito, pero Ok. muchas de estas personas no tienen documentación, vienen a este país simplemente a trabajar, algunas por un periodo de tiempo, otras finalmente deciden quedarse y hay mucha incertidumbre, incluso hay reportes por ejemplo, en California, de que la recolección de frutas se está perdiendo porque este es el trabajo que suelen hacer los inmigrantes y muchas personas ni siquiera están acudiendo al trabajo por tener este temor de que puedan ser deportados en cualquier momento. El fin de semana incluso se pudo conocer que funcionarios de ICE llegaron a una tienda por departamento que está a nivel nacional pidiendo la identificación de los empleados sin ningún tipo de orden judicial y al final esto genera muchísimo miedo de que puedas estar en tu trabajo y puedan llevarte detenido y que formes parte de este tipo de deportaciones. Y el caso de Venezuela, sobre todo, es sumamente complicado porque recordemos que las relaciones diplomáticas entre ambos países no existen prácticamente y no se espera en el futuro de que vayan a mejorar por la política y por las declaraciones que ya ha hecho Donald Trump contra el gobierno de Venezuela. Entonces, en el caso de los venezolanos específicamente, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque una persona que sea detenida y deportada no tienen cómo trasladarla a Venezuela porque no hay relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué se está, digamos, negociando o tratando de hacer el gobierno de Donald Trump? Es hablar con terceros países seguros, como le suelen llamar, para que estas personas venezolanas que sean deportadas, pues sean trasladadas a otro país. En este caso, pues se pudo conocer a los medios de comunicación, uno de estos países podría ser El Salvador. Esta política también se va a tratar de implementar con México, pero sin duda es una situación bastante difícil, bastante preocupante, porque incluso personas que tienen documentos legales como el parole que fueron suspendidos tienen miedo también de ser detenidas. Claro. Sí, justo te quería preguntar, en un principio se hablaba de que esta primera tanda de deportaciones iba a ser quizás muy enfocada en personas que tenían algún registro criminal, pero se ha podido conocer si esto realmente se está cumpliendo o, por ejemplo, personas que tengan en trámites un asilo político o que, como tú comentabas, estaban ilegal dentro del país pero no tenían algún récord, han sido detenidas también. Es difícil, no se tiene de la parte oficial, digamos, un reporte de cuáles de estas personas detenidas tenían delitos y cuáles Ok. no, pero lo que sí es cierto es que si tú estás en algún lugar donde se lleva a cabo una redada y no tienes documentación, posiblemente también vas a ser detenido. Ahora bien, la gente que no tenga delitos quizás tiene otras herramientas legales que pudiera apelar para tratar de evitar esta situación o por lo menos intentar llevarlo de otra manera. Digamos que una persona, por ejemplo, que tiene asilo, a lo mejor tiene un permiso de trabajo temporal y digamos que esto le permite estar de cierta forma legal en el país mientras ese proceso judicial se lleva a cabo. Okay. Pero, por ejemplo, estaban hablando, ha trascendido a los medios de comunicación que las personas con parole, que es un permiso temporal de 2 años, que ya fue suspendido, que no tengan otro estatus legal o otro proceso migratorio, posiblemente estas personas también directamente van a ser deportadas. Entonces, es difícil decirte porque ha salido muchísima información. De forma oficial solamente se han publicado las cifras. Te puedo decir que hasta el domingo el departamento ICE había confirmado que había realizado más de 1.000 detenciones y esto hay que sumarle cerca de 850 personas que también fueron detenidas quizás por otras agencias. Entonces, es difícil decirte de forma oficial qué es lo que va a suceder porque a día de hoy hay mucha expectativa. La declaración de emergencia y la firma ejecutiva de esta medida por parte de Donald Trump, digamos que le da vía libre a los funcionarios de actuar quizás de otra Claro. manera y lo que y lo que vaya sucediendo va a ser, por llamarlo de alguna forma, relativamente nuevo. No se sabe si esta declaración de emergencia va a permitir que todo sea de forma más expedita y que las personas estén limitadas a apelar a otro tipo de recurso legal. La impresión bueno, que al menos yo tengo hasta ahora, Estefanía, es que de alguna manera se está criminalizando toda la inmigración, es decir, todo inmigrante en Estados Unidos entonces es criminal, o es la percepción que yo tengo hasta ahora.
Me llevó a preguntarte, mencionabas que Salvador es uno de estos países llamado país seguro. A El Salvador, por ejemplo, también irían no solo venezolanos, sino nicaragüenses, cubanos, también que sean deportados, irían hasta El Salvador y El Salvador en tal caso se encargaría de repatriar, o sea, de distribuir a estos ciudadanos o en El Salvador buscarán la manera de ver cómo se quedan. Sí, justamente hay como un cierto de limbo legal en este momento. No sabemos cuál sería la actuación del gobierno de El Salvador al recibir estas personas. No sabemos si serían deportadas directamente a Venezuela, si tienen relaciones, o a Cuba, como tú lo señalabas, o a Nicaragua. Estos países que no tienen relaciones diplomáticas, la situación es mucho más complicada, porque incluso este proceso puede estar retenido meses, mientras, digamos, el gobierno de Donald Trump decide qué hacer contigo. Y lo que tú comentas es que es realmente cierto, o sea, la percepción que yo tengo de las personas con las que he podido hablar, que generalmente son latinos, yo me encuentro en Miami, la población latina es sumamente grande, tienen muchísimo miedo de esta situación, aun cuando no han cometido ningún delito, pero simplemente tienen miedo de estar involucrados en esta situación, simplemente por no estar de forma legal en un país y que lamentablemente las vías para aplicar a una cierta regularización de documentos van a estar muchísimo más difíciles y muchísimo más limitadas durante el gobierno de Donald Trump. Él asegura que solamente personas que tengan delitos, pero se ha trascendido en los medios de comunicación de forma extraoficial que muchas personas han sido detenidas y no tenían ningún prontuario policial, por llamarlo de alguna manera. Entonces es inevitable que la gente sienta miedo de esta situación hasta saber realmente qué es lo que va a suceder, pero sin duda es una promesa que llevó a Donald Trump al poder y que no hay ninguna duda de que va a ser su prioridad. Sí. Te quería preguntar, ¿se tiene algún registro, algún cálculo del impacto que podrían tener estas deportaciones masivas para el país? Como tú comentabas, en California que pasaba esto de que la gente no estaba yendo a trabajar y sabemos que la principal fuerza productora de Estados Unidos son los inmigrantes. Entonces, si habría algún cálculo para saber cómo podría impactar que estas personas sean deportadas o que no vayan a sus trabajos Claro. por el miedo. México también lo había dicho. México también había dicho que muchos de sus ciudadanos en Estados Unidos eran los que de alguna manera sostenían Claro. algunas economías ahí en ese país. Honduras también había mencionado algo similar. Es una realidad Que cómo sí. se afronta también allá. Sí, como tú lo señalas, para nadie es un secreto de que hay muchísimos trabajos que directamente los sostienen los latinos o los hispanos, que son trabajos que con esta situación de la migración posiblemente no se vayan a poder llenar esos puestos Ujú. de trabajo y vaya a traer un problema económico sumamente grande a Estados Unidos, sobre todo en el tema de la alimentación. Ya el día de ayer estuve revisando un reportaje que hablaba de cerca de 2,5 millones de inmigrantes que están involucrados en todo lo que es la operativa de alimentos, de agricultura y de siembra, y que esto iba a afectar, por supuesto, no solamente en la economía estadounidense, sino también el abastecimiento de algunos productos, incluso el encarecimiento de otros de ellos, porque no se va a poder llevar a cabo el proceso normal que se ha desarrollado y esto va a hacer que la escasez lleve, por supuesto, al alto costo de productos y que mucha gente ni siquiera ya está interesada en aceptar este tipo de trabajo porque no tiene seguridad de Claro. que va a llegar a su hogar al final de la jornada. Y es un tema bastante difícil. Ha sido muy criticado Donald Trump por este tema porque digamos, se le reclama que no está pensando en el tema económico, no es solamente un tema de fronteras y de legalidad, es un tema que al final va a traer consecuencias a la economía de Estados Unidos. Mencionabas tú que se tiene la cifra de al menos unos 1.000 inmigrantes detenidos, pero se sabe, luego de esta primera semana de mandato de Donald Trump, ¿se sabe cuántos deportados oficialmente ya hay? No ha trascendido la lista oficial de deportados. Lo que hemos podido conocer es solamente lo que ya ustedes mencionaban, estos dos aviones bueno, que van a llegar a Colombia. También se pudo conocer cerca de 100 personas que llegaron a Brasil, que también es muy importante señalar que el gobierno de Brasil, a pesar de que los recibió, también reclamó que no estaban teniendo un trato correcto y que estas personas iban esposadas durante Ujú. todo el vuelo y ha sido una denuncia también, digamos, recurrente con el caso de Colombia, ¿no? Pero la cifra oficial no se tiene prevista por lo que te digo. Hay muchas nacionalidades que forman parte de estas 1.000 personas detenidas y no con todos los países va a ser un proceso tan rápido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Stephanie, sobre las redadas, tenía una duda. Se hablaba mucho de que había la posibilidad de que se hicieran redadas, por ejemplo, en iglesias, en servicios donde se hablara en español y que probablemente estos entraran las autoridades a revisar a estas personas porque, bueno, digamos, hay un conjunto de personas que hablan el mismo idioma y probablemente tendrían la misma nacionalidad. ¿Esto ha pasado? Bueno, dentro de la firma ejecutiva de Donald Trump se habló de que esto daba vía libre a realizar redadas en iglesias, en escuelas y en centros de salud, donde anteriormente estos eran conocidos como sitios protegidos. Digamos que, pues si estabas en uno de estos sitios, Claro. estabas literalmente a salvo. Ahora mismo no es la situación, ahora mismo literalmente donde te encuentres y haya una redada, pues puedes ser detenido. Claro. Y esto ha sido reclamado por organizaciones de derechos humanos, porque recordemos que, bueno, ir a una escuela, por ejemplo, acá en Estados Unidos a hacer una redada, muchos de esos estudiantes no tienen ningún documento, incluso no Claro. es algo que exija una escuela para inscribir a un niño a estudiar, tú lo puedes inscribir simplemente con un pasaporte. Entonces es un tema que es bastante alarmante porque bueno, puede darse una situación bastante complicada e Claro. incluso trascendió el fin de semana que a una persona la detuvieron en una iglesia Mm. durante una misa y se lo llevaron a él y su familia se quedó allí. Estamos hablando de separar familias que, bueno, Donald Trump fue criticado en su mandato anterior por esta situación y al parecer en este nuevo mandato, pues la situación va a empeorar incluso. Claro. Mm. Yo sí tengo una última pregunta, Stephanie. Al principio de la entrevista nos comentabas, bueno, cómo era el ambiente entre latinos, ¿no? Tú nos dices que estás en Miami, donde hay una comunidad latina bastante grande, pero a mí sí me gustaría saber, en caso de que tengas oportunidad de, por ejemplo, tener contacto con los estadounidenses propios de ese país, por supuesto, y saber más o menos cuál es la visión que tienen o cómo están viendo toda esta situación, si solo la preocupación o el rechazo viene por parte de los latinos o si entre la misma comunidad estadounidense hay una suerte de, bueno, de molestia o rechazo por lo que está pasando. Mira, realmente es muy difícil confirmarte esto porque recordemos que Donald Trump llegó al poder gracias también al voto Claro. latino. Sí. Esto quiere decir Claro. que, bueno, muchos latinos incluso están de acuerdo con lo que está pasando actualmente, ¿no? A ver, existe, por supuesto, una cierta preocupación, ¿no? Porque es un gremio al cual pertenecemos y nos preocupa lo que pudiera pasar, porque hoy podemos estar legales y quizás mañana no. O sea, todo va a depender de lo que haga el gobierno de Donald Trump. No tengo información si los estadounidenses están de acuerdo, pero lo que me queda claro es que la mayoría de la población posiblemente sí, porque lo llevaron al poder con un récord de votos de Claro. más de 74 millones de votos, tiene la mayoría en el Congreso, tiene la mayoría en la Cámara Baja y su promesa justamente electoral era esta. Claro. Entonces, bueno, posiblemente muchas personas sí estén de acuerdo con lo que está pasando. Lo que a mí me preocupa, digamos, es, hay muchos latinos que vienen a este país a buscar una mejor calidad de vida, a trabajar y me preocupa que se criminalice a todos por igual, porque Totalmente. Claro. muchas de estas personas que tienen delitos, por supuesto que en cualquier país estaría de acuerdo que sean deportados, porque nadie quiere un delincuente, un asesino Claro. o alguien que haya cometido delitos en su comunidad, pero el tema es que se generalice a todos por igual. Por supuesto que se criminalice Sí. todo lo que es la inmigración y que se trate de la misma forma a, por ejemplo, un inmigrante ilegal que asesinó a 3 personas, a una persona que simplemente, bueno, entró ilegal al país, pero no tiene ningún delito encima o no tiene ningún otro, a ver, o otro Sí, elemento sí. en su prontuario Otra. policial. Ahí yo también creo que, y ahí coincido completamente contigo. Y sabes que hay un tema importante, ¿no? Porque si tú eres detenido y eres inmigrante y no tienes ningún tipo de delitos, tú tienes recursos legales a los cuales apelar, pero para nadie es un secreto que muchos de estos inmigrantes vienen a trabajar porque no Sí, tienen claro. una calidad de vida o un nivel económico suficiente y esto para poder apelar o para poder llevar a juicio tu caso y demostrar que eres una persona de bien, esto vale dinero y muchas de estas personas no lo tienen. Es así. Entonces, lamentablemente, simplemente tienen que Sí. aceptar la deportación y ser enviados de vuelta. Sí, y se abre ahí otro problema también, pues justamente era lo que tú mencionabas, la asesoría legal en Estados Unidos es Es costosa, si costosa, hablamos de seguro. inmigración también lo es, entonces muchas personas también, por ejemplo, son víctimas de estafa, a quienes abusan del momento, en una situación de desesperanza, de desesperación también, Claro. bueno, empiezan a pagar mucha cantidad de dinero y al final no se resuelve nada, ¿no? Y creo que esto ya, digamos, era el panorama previsible por la forma en que
Trump y su equipo estaban abordando el problema, porque ciertamente si te pones a escuchar los discursos y las declaraciones que ellos habían dado, tampoco era que tenían mucha intención en hacer la aclaratoria entre los inmigrantes con delitos y los que no. No. Creo que No. precisamente su promesa venía allí de desdibujar esa diferencia entre estos dos perfiles de inmigrantes. Totalmente, estoy de acuerdo Sí, contigo. mira, Donald Trump se ha caracterizado por ser una persona bastante radical, no solamente con sus acciones, sino también con sus declaraciones. Digamos que no es algo que debería sorprendernos. Ahora bien, incluso ayer tuvo un acto acá en Florida con partidarios del equipo republicano y él decía que no tiene que pedir disculpas por las inmigraciones porque estas personas han cometido delitos. Lo que se le critica es eso, aquella Sí, persona que no haya cometido delitos que termina en lo está este pagando. saco sin quererlo, ¿no? Que está pagando una situación a la cual no tiene por qué responder. Y es un tema sin duda complicado. Sabemos que Donald Trump es bastante, digamos, temperamental. Lo vimos con la situación de Colombia el fin de semana. Por no aceptar el avión, pues ya iba a imponer impuestos, iba a cerrar la embajada, iba a cancelar las visas, iba a hacer un montón de cosas para ejercer presión a que finalmente se haga lo que él quiere hacer. Entonces, wow, lo que viene durante estos 100 primeros días sin duda va a ser bastante fuerte porque ya lo hemos visto en tan solo 20 días de lo que va enero. Sí, tenemos... Stephanie, ya para terminar, te quería preguntar, ¿crees que se pueda dar el fenómeno en el que estos seguidores de Trump, que son un poco más radicales, que creen fielmente en su discurso, empiecen quizás a señalar a otros, a decir, aquí hay una comunidad, aquí hay una Bueno, persona? en Twitter en X ahora sí he leído varias denuncias sobre personas que sí han señalado que, bueno, sus vecinos son venezolanos o son Mm, latinos y llega la policía, por ejemplo. Sí, trascendió a través de las redes sociales, justamente en X, que había un cierto rumor de que ICE estaba pagando $750 a las personas que denunciaran a inmigrantes ilegales de su comunidad. Esto lo desmintió la agencia. ok, Sin embargo, bueno, depende del nivel de radical que tú seas, es una situación que sin duda puede pasar. O claro. sea, no tengo garantías de que esto sea así, pero viviendo acá en Estados Unidos y conociendo un poco cómo se mueve la situación acá, sin duda habrá personas radicales republicanas que no tienen miedo de denunciar a sus vecinos y por eso la expectativa y el miedo o la incertidumbre es sumamente grande, porque hay personas que sienten que ya no están seguros, ni siquiera en su Claro. propia casa. Entonces es un tema bastante complicado, la verdad. Y tenemos apenas una semana, entonces Difícil. vamos a ver bueno, ¿Qué qué va a pasar? más se va a ver en este segundo mandato de Trump. Seguramente volveremos a hablar contigo para volver a analizar el panorama. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias, espero que sea por mejores noticias. Gracias a ustedes. Ojalá que Esperemos que sí. sí, Stephanie. Saludos. Stephanie de Sousa, corresponsal de Unión Radio en Miami. Bueno, hablándonos de cómo se está llevando a cabo todo esto allá, ¿no? De cómo está el Sí. tema con los inmigrantes, lo que ella mencionaba, justamente el miedo que hay entre, bueno, comunidades latinas a que, bueno, estas Sí, a ser deportaciones se lleven a denunciadas cabo. y a ser señaladas y que pues terminen metidos en un saco en el que no deberían estar, en el que al que no pertenecen. Totalmente. México, por cierto, recibió 4.000 deportados en la primera semana de Trump en el gobierno. Eso lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Un total de 4.094 personas deportadas de Estados Unidos en la primera semana del gobierno de Trump. Argumentó que no ha habido un incremento sustantivo de los repatriados. Que por Esto me cierto, parece importante. en México se abrió ya un primer albergue para atender a estos deportados que llegan de Estados Unidos y tenemos para reponer para ustedes declaraciones de Mónica Vega, ella es secretaria de Ambiente de Baja California. Se les estará brindando alimento a las personas. Tenemos 2 espacios para atención médica, para atención psicológica. Está el Registro Nacional del Empleo, el Sistema Nacional de Empleo, perdón. Hay una oficina del IMSS donde se les va a dar su número de seguro social para que puedan tener acceso a servicios médicos. Se les estará Justamente también hablaba en en la apertura de ese primer albergue, Mario Delgado, secretario de Educación del Gobierno Federal. Vamos a escuchar qué fue parte de lo que pudo declarar en ese momento a la prensa. Se les da su CUT, se les da su acta de nacimiento, se les da ropa, una
almohada, cobija, se les asigna un cuarto, hay consultorios médicos para hacer un chequeo médico, revisión de su estado de salud, hay consultorios también psiquiátricos, hay regaderas para bañarse, hay un centro de lavado para que puedan lavar su ropa, se les da. Bien, era Mario Delgado, secretario de Educación del Gobierno Federal, bueno, justamente hablando sobre este primer albergue prometido por la presidenta de ese país para atender a los deportados, que según cifras que ella misma ofreció, 4.094 en esta primera semana de gobierno de Donald Trump. Y nos vamos directo a México con nuestro próximo invitado, él es Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano allí en México. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, queríamos que nos pintaras más o menos el panorama actual en México, sobre todo en las ciudades que están en la frontera, qué está pasando, qué se siente, qué se vive y bueno, en qué condiciones estarían llegando estos primeros deportados del gobierno de Donald Trump a Estados Unidos, a México. Bueno, pues en este momento en la frontera lo que se está viviendo es obviamente incertidumbre, miedo, desesperanza por parte también de los migrantes y para algunos cierta descoordinación por parte de las autoridades del gobierno federal y de los gobiernos locales. Todo ha sido para ellos y sobre todo para los críticos un trabajo de mucha improvisación, de apresuramiento y no trabajaron incluso desde antes que Donald Trump tomara la presidencia, incluso dicen que desde antes que la ganara, porque confiaban que tal vez Joe Biden es el que iba a ser presidente y entonces la situación se iba a mantener como venía. Pero ya con la llegada de Donald Trump, obviamente esto ha cambiado, ha preocupado sobremanera a las autoridades, porque si bien ahorita lo que sí se ha dicho es que los números no han aumentado en cuanto a expulsados o deportados, que no se ha dado todavía la ola de migrantes que se espera, según lo anunciado por Donald Trump. También es cierto que con ese mismo apuro, con esa misma improvisación, empiezan, según algunos analistas mexicanos, a trabajar de una manera eh, exagerada también, ¿no? Porque están haciendo todo ya de manera muy rápida, están haciendo albergues para 2.500, 3.000 personas, entonces también se está yendo a una situación donde tal vez el mal uso de los recursos económicos pueda jugarles en contra más adelante. Justamente eso me causaba mucha curiosidad. Se sabía con antemano que Donald Trump ya iba a tomar su segundo mandato en la Casa Blanca y me parecía como increíble que apenas se estuviese finalizando este primer albergue. ¿Dirías que es algo de descoordinación o simplemente a lo mejor hay algo trabajado que no se conoce detrás? ¿Hay algún tipo de negociación y quizás no esperaban o no esperan este número grande de deportados? Apuestan hasta cierto punto a que Trump no va a poder cumplir con lo prometido en su campaña, Ok. que no van a darle, ¿cómo te explico? Una que es imposible exportar, digámoslo así, a 11 millones de irregulares en territorio estadounidense, Mm, por logística, por dinero, por dinero. por Claro. tiempos, y porque sería prácticamente destinar toda la fuerza pública a buscar a estas personas. Claro. Entonces, eso es prácticamente imposible. ¿Que van a aumentar? Seguramente sí. Estamos hablando que México ya anunció que solamente el fin de semana recibió 4.000 migrantes. Ya vimos lo que pasó con Colombia. En Guatemala también se ha recibido un número bastante importante de migrantes, pero lo que insisten es que estos números no son distantes a los ya dados por la administración de Joe Biden diariamente. Estamos hablando de aproximadamente 430 migrantes expulsados o deportados diarios. Y son números coincidentes, repito, con Joe Biden. Aquí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sacado historia, digamos, y dice que las actividades de coordinación entre México y los Estados Unidos en materia migratoria no es nada nuevo, siempre se ha estado conversando. Que tal vez en algún momento se exponga más ante los medios, se Ujú. quiera formar un show, pues es otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí es algo ya rutinario y citaba, por ejemplo, cifras
de la administración de Bill Clinton. Y decían que Bill Clinton pues llegó a expulsar o a deportar solo mexicanos y unos que otros extranjeros, más de 7 millones de personas. Entonces allí también que si se pudo en esa época, pues seguramente también podrán con lo que haga Trump, ¿no? Mm. Te pregunto, Juan Carlos, ya se sabe o ya se abrió, por ejemplo, este primer albergue ahí en Tijuana, prometido por Shinbaum, pero ¿han dicho cuántos albergues más van a abrir, en qué ciudades los van a abrir? Y aunque esté pasando todo esto en Estados Unidos, aunque Donald Trump haya desplegado estos 1.500 efectivos militares, si no me equivoco, en la frontera, aún hay personas con la intención de pasar a Estados Unidos de esta manera, aún en la frontera hay personas esperando por algo. Sí, fíjate que ellos lo que tienen es una, bueno, para responderte a la primera pregunta, hay estipulado 9 albergues que va a construir el gobierno de Claudia Sheinbaum. Son 9. Eso por un lado. En las ciudades, obviamente lo que bien decías, Tijuana, en Ciudad Juárez habrá 2, también estarán en Matamoros, estarán en Reynosa, estarán en Nuevo Laredo, en toda la zona fronteriza, en Perfecto. los más de 3.200 kilómetros de frontera que existen entre ambos países. Eso va a pasar allí. Sobre si hay más migrantes, sí hay más migrantes. Bueno, llegué hoy en la madrugada de Ciudad Juárez y que es una de las fronteras tal vez más transitadas de manera irregular por la facilidad con la que se puede pasar al otro lado, ya que no se tienen que enfrentar, por ejemplo, al río Bravo, sino que por allá nace, entonces todavía está muy pequeño. Claro. Em, Hay partes donde no hay muro fronterizo, entonces por allí se escabullen. Hay obviamente grupos del crimen organizado que se dedican a llevar y traer personas. Entonces, muchos buscan esa zona, que también es una de las más peligrosas, hay que decirlo. Y ellos se veían rutinariamente mirar hacia el horizonte y era mirar hacia el muro para ver por dónde o cómo iban a pasar. Eso meses atrás, semanas antes de la toma de posesión de Donald Trump. Ahora no es así. Ahora la situación es justamente una desolada frontera, y digo frontera, me refiero al paso por donde va el río, por donde va la quebrada, La franja. por donde está el muro, eso está vacío. Ahí, incluso esta semana, aunque se ha reforzado obviamente la presencia militar por parte de Estados Unidos, estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 funcionarios que se están llevando hacia la frontera, pues no se veían, tal vez estaban del otro lado del muro, estaban en otro tipo de funciones, incluso están en entrenamiento en el Fort Bliss que está allí, pero eh, hay esa desolación. Si te vas hacia los albergues que ya funcionan, porque te estoy hablando de 9 albergues que son los que va a abrir el gobierno solo para atender la emergencia o la contingencia. Ok. Pero, por ejemplo, en Ciudad Juárez pueden haber más de 13 albergues de la sociedad civil, de las iglesias cristianas, de iglesias católicas que trabajan desde hace muchos años. Y estos albergues están funcionando por ahora en un 40-50% de su capacidad. Cuando antes tenían, por ejemplo, 180 personas, ahorita tienen 25 o 50 personas. Entonces, eso todavía, como te lo decía anteriormente, no se ha explotado. No hay ese boom. Más allá de las personas que fueron y le cerraron la puerta en la cara a pesar de tener una cita del CBP One. Y lo que sí se está colapsando enormemente es, por ejemplo, Tapachula, que es la frontera sur de México con Guatemala. Allí sí hay un represamiento de personas que todos los días intentan salir 2.000, 3.000 personas en caravanas que luego en el transcurso del camino son dispersadas, porque lo que no saben muchos de los migrantes es que México puede ser no solamente más peligroso, sino más larga la travesía que atravesar toda Centroamérica desde la selva del Darién hasta México, ¿no? Entonces la gente cree que porque llegó a México ya la libró y resulta que muchas veces es Claro. cuando empieza la verdadera procesión de estas personas para llegar a los Estados Unidos, pero como es una distancia tan larga, allí ya los empiezan a dispersar las propias autoridades mexicanas, Ok. a quienes han sido señaladas por oposición mexicana, por gobiernos extranjeros que no son afectos aquí o expertos migratorios que están funcionando como como el tercer brazo o la tercera frontera de los Estados Unidos con Centroamérica y no con México. Me parece curioso eso que estás diciendo de que el trayecto
de todo México pudiera resultar incluso más peligroso que cruzar el tapón del Darién o Centroamérica hasta México. ¿Esto a qué se debería? O sea, ¿a qué se enfrentarían los migrantes al entrar a territorio mexicano más allá de los policías de los que estás mencionando ahorita? Los migrantes se enfrentan a policía corrupta, Mm. funcionarios de migración corruptos, algunos violentos. Lo hemos visto en imágenes de años pasados donde les golpeaban en las caravanas, en los trayectos. Y se enfrentan además a el crimen organizado, un crimen organizado que estaba dedicado al narcotráfico, pero que ha visto justamente en el tema de la migración o de la trata de personas un negocio a veces mucho más lucrativo y más redituable en el tiempo que el narcotráfico, porque en el narcotráfico tú tomas una panela de lo que vayas a vender, la llevas a Estados Unidos y recibiste un dinero por eso. Mientras que cuando estás llevando a migrantes o a personas, a esto les puedes sacar jugo de diferentes maneras. Uno, obviamente, lo que le estás cobrando como coyote para que pasen. Dos, les estás sacando dinero si los quieres secuestrar y le pides más dinero a sus familias, sobre todo a venezolanos, a cubanos y haitianos, porque se sobreentiende que si ellos van a Estados Unidos es porque tienen familiares en Estados Unidos y si tienen familiares allá pueden conseguir dólares. Entonces estas son presas muy apetecidas por los grupos. Mm. Además del secuestro, tienes en el caso de las mujeres prostitución. Prostitución. Entonces empieza la trata de mujeres donde pueden sacarle dinero a estos cuerpos o a estas mujeres por varios meses, por varios años, o las conviertes en mujeres de los narcos, a tener hijos de los narcos y le sacas por allí entonces otra ganancia, entre comillas, obviamente. Y además tienes el tráfico de órganos. Entonces también muchos de estos migrantes pueden ser asesinados para robarles los órganos o extraerle los órganos y empezar a venderlos. Pero no bastando con este tipo de negocios, pues también tienes la posibilidad de reclutar a los hombres para que trabajen en sus fuerzas delincuenciales, sea dentro del sicariato o también como mulas para llevar drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, esto se está convirtiendo en un gran negocio que, ojo, con las medidas de Donald Trump, lo que temen también es que esto se incremente porque al haber represamiento en los distintos puntos Claro. fronterizos, estas personas son vulnerables y son más fácil de que sean secuestradas o captadas por estos terroristas, como ahora los llaman los Estados Unidos, bien sea en el sur de México o en el norte del país. Justo eso te quería preguntar, los expertos, ¿qué panorama visoran en este tema? Capaz hay posibilidades de que incluso, digamos, mejoren sus estrategias para captar a estas personas, porque no creo que tengan la intención de recibir menos dinero por esto. Que ya los coyotes también están aumentando sus tarifas, porque entre más difícil sea entrar a los Claro. Estados Más Unidos, costoso. pues más caro te la ponen. Eso es una situación sine qua non ahí que es más difícil entrar, pues más te cobro. Es como cuando vas de turismo, es más difícil llegar, es más lejos, pues más te cobro. Mm. Pasa lo mismo acá. Y ya se están viendo esos aumentos en las tarifas y el gobierno lo que dice, bueno, recuerden que eso es un delito federal, que pueden ser apresados por eso, pero bueno, también el narcotráfico es un delito federal y lo siguen haciendo, y el tráfico de Claro. personas es un delito y lo siguen haciendo. O sea, son personas que no van a entender a punta de la política de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado del gobierno mexicano, donde te decían abrazo no balazos. Claudia Sheinbaum no lo ha podido decir de esa manera, pero si piensa aplicarlo con el abrazo no balazos, te voy a acusar con tu abuelita si te portas mal, porque lo decía Andrés Manuel López Obrador y recordemos que esta es una consecución, digamos, del gobierno de AMLO, pero con diferente rostro. Entonces, allí podrían haber más problemas. También recordemos, Estados Unidos insiste en su política de aplicar aranceles a México y ya se ha dicho que por parte de funcionarios de alto rango en Estados Unidos, que esto, si bien se tiene estipulado que empiece a partir del 1 de febrero, es muy posible que lo hagan antes de esa fecha. Entonces, viene otro problema económico para México. Obviamente también va a ser un problema económico para el bolsillo del estadounidense, del ciudadano de a pie, pero a Donald Trump eso pareciera ahorita no importarle, como dicen muchos. El primer gobierno de Donald Trump fue una prueba de ensayo, fue una prueba de tira y encoge para ver cómo reaccionan los mercados, para ver cómo reaccionan los demás gobiernos y cómo reacciona su público interno. Pero ahora es un segundo mandato que salvo busque un tercer periodo presidencial, pues no tiene nada que perder y va a poder hacer lo que quiera, además con un Congreso en su mayoría,
como dicen algunos, con una corte con mayoría también de magistrados afectos a sus políticas. Entonces es una situación complicada para México si no apresura su paso en atender la situación migratoria donde ellos han dicho, nosotros no vamos a funcionar como un tercer país seguro, nosotros vamos a recibir los Claro. migrantes y los vamos a expulsar de una vez a sus países de origen. Pero eso va a ser muy complicado porque para Donald Trump ya el MPP, que es el Quédate en México, ya está funcionando y lo que haga Sheinbaum aquí y con esos migrantes, pues para ella no es un problema. Claro, para él ya en Claro. ese momento no le importaría. Nos comentabas al principio de la entrevista que justamente habías estado en la madrugada en Ciudad Juárez, que de acuerdo a lo que estuvimos leyendo, Ciudad Juárez es una de estas, bueno, estas zonas fronterizas con, bueno, presencia de inmigrantes, pero también durante todo este tiempo que has estado, por ejemplo, en contacto con personas que han querido cruzar hacia Estados Unidos, que lo han logrado, a mí sí me gustaría saber qué has escuchado, o sea, qué son esas historias que lleva a la gente cuando quiere hacer ese paso, ¿no? Los que lo logran, pero también los que se quedan en México. Los que lo logran, hice unos documentales el año pasado sobre la ciudad de Santuario Mm. y yo le llamaba cacería urbana a ese capítulo. Es un capítulo y el otro era, bueno, hice también el de la selva del Darién y demás, pero el de la cacería urbana hablaba de cómo viven estas personas en ciudades santuario en los Estados Unidos. Estuve en Nueva York, en Chicago y en Denver, que son como las principales ahora. Y ellos te decían es, de yo haber sabido que esto era así, yo no me hubiese venido a los Estados Unidos. Mm. ¿Por qué? Porque se enfrentan a una realidad americana versus el sueño americano. Ellos creen que por Claro. ganarse supuestamente $100 al día la tienen hecha y no es así. Vivir en los Estados Unidos implica que ellos, por ejemplo, tenían que pagar un basement, que es un sótano, y en ese sótano en Nueva York, en una zona, digamos, en Caracas, para que ustedes lo entiendan, en una zona tipo Katia, ellos tenían que pagar $12,000 mensuales por un sótano, donde no hay ventilación, donde no hay extractor de aire, vivían allí hacinados además 4, 5, 6 personas. $2,000, tenían que pagar aproximadamente $300 mensuales o más por un ticket de metro para ir a su trabajo, pero no a su trabajo en singular, sino a sus trabajos, porque para mantenerse en Estados Unidos tendrían que tener de 2 a 3 turnos para poder redondearse trabajos donde te pagan entre 15 y $20 la hora si eres muy bien pago. Recuerden que estas personas no tenían permiso de trabajo y entonces tienen que aceptar lo que les den, desde limpiar hasta recoger basura, lo que sea, pero muchas personas son incluso profesionales y se tienen que entregar a esto, pero ellos lo dicen que lo hacen por el sueño americano o lo pensaban hacer por el sueño americano. Que si tienen una cita que en su momento lo dijeron que iba a ser en un año o en 2 años ante una corte migratoria y les dicen que los tienen que regresar, para ellos sería una bendición regresar y no precisamente que los dejaran dentro de Estados Unidos. Y no se devuelven porque no tienen dinero para hacerlo. Y no se devuelven porque saben que si llegan a México, la embajada de Nicolás Maduro acá lo que te está solicitando es que tengas que pagar la mitad del boleto aéreo para poder regresar a Venezuela con los planes de repatriación, digamos, o de vuelve a casa, no sé cómo es que le llaman ahora. Pero entonces estamos hablando que tienes que tener en el bolsillo por persona entre 250 y $350 para pagar la mitad de lo que vale el boleto aéreo por Conviasa de México a Caracas. Entonces, todas estas situaciones han sido bastante complicadas, además de la xenofobia que también empieza a darse en algunas de estas ciudades, en algunos de estos trabajos. Y esas son las historias que he escuchado de aquel lado. De las de este lado, digamos, de las que todavía no han podido, es me cerraron la puerta en la cara, tenía mi sueño a metros y me devolvieron o me sacaron o no me dejaron entrar y se me diluye el sueño americano, pero tampoco me quiero quedar en México porque México es un país peligroso, es un país inseguro para mis hijas, sobre todo, dicen muchos de ellos. Si me quedo es que para dónde me voy, porque aquí uno trabaja mucho y gana poco. Y esas son las realidades a las que se están enfrentando. Y muchos me decían, sobre todo personas que trabajan con bienestar familiar, con bienestar social acá en México, y decían, bueno, pero estas personas, ¿por qué si vienen aquí a comer poco, a esforzarse, a vivir en situaciones de indigencia, porque he hecho campamentos en México donde están viviendo a las orillas del tren y viven en ranchos, en palafitos, prácticamente cuando hay agua se les inundan, por eso digo palafitos. Entonces, dicen, ¿por qué en vez de pasar
y me perdonan la expresión muy coloquial venezolana, en vez de pasar roncha aquí, ¿por qué no lo hacen en su país? ¿No? Y no es lo mismo pasar hambre en tu país que pasar hambre afuera, donde tienes que afrontar problemas, insisto, de xenofobia, de rechazo, de miradas feas, de inseguridad y de moverte en un territorio que no conoces a hacerlo en tu país. Esas son las dos realidades, son las dos historias que tú consigues estando en frontera. En Ciudad Juárez duré una semana y muchas eran de ese tipo de historia, de qué haces acá o qué hago aquí, para qué me vine, esto es un peligro, me quiero devolver, pero es que no tengo cómo, es que el gobierno no me atiende. Y ese es el otro problema también con el gobierno no me atiende. Muchos llegan aquí creyendo que el gobierno Claro. mexicano tiene la Obligación. obligación de atenderlos y de pagarles y de mantenerlos. Y pues tampoco es así porque, Claro. entre comillas, nadie los obligó a salir. Entonces el gobierno mexicano lo que dice es, la única manera de atender el flagelo migratorio es atendiendo las causas. Claro. Pero si tú vas a atender las causas, tienes que hacer ciertos cambios en muchos países de Latinoamérica, que obviamente no los digo por razones obvias, pero no haces nada al respecto. Entonces, ¿a qué le juegas, no? ¿A qué le juegas en México? ¿A qué le juegas en Estados Unidos? Y, insisto, quieres disminuir la migración, pero no estás atendiendo las causas, aunque sabes que esas causas son las que de verdad generan el problema de la Claro. migración. No es que estén aquí, el que estés aquí ya es una consecuencia, no una causa. Mm. Wow, historias muy rudas, Juan Carlos, y gracias por retratarlas para nosotros y para la audiencia. No, a ustedes por tenerme en cuenta y tener siempre ese nexo con Unión Radio, que fue mi casa por varios años cuando viví en Venezuela. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano en México. Wow, Sí, es complicado es escucharlo. doloroso escucharlo Sí, y me imagino lo doloroso que debe ser conocerlo de verlo, primera ¿no? mano, verlo, ¿no? Verlo, vivirlo probablemente, por supuesto, pero verlo, ver a compatriotas de uno, por supuesto, en medio de esas situaciones, debe Sí. ser, por supuesto, muy complicado. Chihuahua, por cierto, uno de los estados de México está en alerta ante el aumento de las deportaciones y prepara campamentos para migrantes, que como nos decía Juan Carlos, son 9 entonces estos campamentos que se van a crear en esta gestión de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a Enrique Serrano, coordinador del Consejo Estatal de Población. Antier hubo la deportación de 56 personas, pero esto es parte de los procesos normales que se han venido dando en los últimos tiempos. Todavía no tenemos deportaciones importantes. Son carpas que están siendo instaladas aquí cerca y esperamos que queden instaladas para este fin de semana. Nosotros no somos autoridad migratoria, somos un organismo de apoyo social para poblaciones desplazadas, migrantes, en general en todo el estado. Bueno, México también anunció el fortalecimiento de sus redes consulares en Estados Unidos, donde cuenta con 53 sedes. Además, impulsó una aplicación para el teléfono móvil, se llama Cell App, para informar a los migrantes de sus derechos y que además tiene un botón de alerta para notificar en caso de una deportación inminente. Bueno, y pensando un poco en lo que nos comentaba, lo que nos contaba Juan Carlos sobre estas personas que se veían en esa incertidumbre de no saber qué hacer, justamente es esta ayuda que piden activistas, como por ejemplo Carlos Mayorga, presidente del Colegio por la Paz y los Migrantes Ángeles Mensajeros. Estamos aquí justo a la mitad del puente entre México y Estados Unidos, el colectivo Ángeles Mensajeros, con la intención de solidarizarnos con los hermanos migrantes que serán deportados de los Estados Unidos y que pisarán territorio mexicano. Estamos aquí para solidarizarnos y mandar un mensaje tajante al presidente de los Estados Unidos de que tenga misericordia por estas familias que están temerosas y que están preocupadas. David, y en la misma tónica, en esta de las promesas que hizo Trump para con México y las medidas que iba a tomar, no podemos dejar de mencionar esta noticia de último minuto, y es que Google Maps cambiará el nombre del Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos, como había prometido Donald Trump que iba a hacer y como firmó en su primer día en la Casa Blanca. La empresa dice en una publicación de X
que Google tiene una práctica de larga data de aplicar cambios de nombres cuando se actualizan en fuentes gubernamentales oficiales, por lo que el cambio del nombre de el Golfo de México al Golfo de Estados Unidos en Google Maps aparecerá en los próximos días. Así que la verdad es que la gente de Trump va con todo y bueno, van siguiendo también empresas a alinearse con esas promesas. Eso justamente iba a comentar, ¿no? Vemos a un Trump, o por supuesto, como lo comentábamos al principio, o como ha sido en mi opinión, medidas bastante agresivas, y es lo que ha demostrado hasta ahora en esta primera semana, pero detrás de él, recuerdo claro, en la toma, en su juramento como presidente de Estados Unidos, estaban estas figuras, estos magnates de Silicon Valley, estaba Elon Musk, dueño de X, Sam Altman, dueño de, por ejemplo, OpenAI, estaba Tim Cook, dueño de Apple, y de alguna manera vemos cómo estas grandes tecnológicas, Mark Zuckerberg también, de alguna manera se van alineando a esto de Donald Trump o a su presidencia. Mencionabas tú el caso de Google, por ejemplo, el día de hoy también OpenAI lanza ChatGPT Government para las agencias gubernamentales de Estados Unidos. Entonces yo creo que de alguna manera es como si todas estas tecnológicas se alinearan hacia allá, estuvieran respaldando al gobierno de Trump. Me pregunto si en algún momento se llegará al punto en donde, por ejemplo, tuitear algo en contra de Trump estaría mal, estaría censurado, porque Elon Musk es gran financista de la campaña, de lo que fue la campaña de Donald Trump. Habría que verlo, aunque él es fiel defensor de la libertad y de la libertad de expresión sobre todo, así que habría que ver justamente sobre esa imagen que mencionabas de estas personas en la toma de posesión. Veía en X una imagen que hacía reflexionar a muchos, tenía muchísimos comentarios, que decía, aparecía la imagen en un tuit y el escrito decía: el poder detrás del poder. Correcto. Y me llamaba mucho la atención y creo que debe invitar a muchos a reflexionar sobre este camino que está tomando esta nueva administración de Donald Trump. Correcto, está allí a medida que va avanzando el tiempo y que va avanzando este segundo mandato de Donald Trump. Bueno, vamos viendo cómo todo se va alineando también a, bueno, esta presidencia que, como dijimos, apenas lleva una semana. A los 100 días probablemente encontremos otras noticias. Vamos a ver qué está por suceder y ya al término de este mandato, bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que dejó Donald Trump. Yo por ahora espero el 2 de marzo, que son los premios Oscar, espero una cantidad de comentarios y de críticas en contra de Donald Trump, porque Hollywood lo es. Sí. Hollywood es básicamente anti-Trump, entonces yo creo que eso va a pasar. Bueno, sí, vamos a ver cómo se van desarrollando, pero bueno, todas las noticias más importantes las tendrán aquí en nuestro canal de YouTube, en estas transmisiones especiales que hacemos para ustedes. Trabajó para ustedes todo este equipo de producción, Naidu González, Jan Bastidas, Liz Montilla, así que bueno, nos despedimos para la próxima y estén allí pendientes. Gracias por conectarse.